Gracias a Dios por estos días, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido pasar en familia, con aquellos que amamos, ¿verdad? Y ha sido buen tiempo en Dios, ha sido muy buen tiempo en Dios. Principalmente porque Él ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Y eso es la mejor bendición de todas. Amén. Gloria al Señor. Hoy quiero hablar acerca de el principio, hermano, de cuando se hace una partición en la humanidad en cuanto a lo bueno y lo malo, y voy a hacer aquí lo más específico que se pueda. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, y vamos a leer del verso 1 al 5. Todos conocemos la historia de Caín y Abel. Génesis 4 del 1 al 5. Y vamos a ver las diferencias o los contrastes que hay entre estos dos hermanos, o que había entre estos dos hermanos. Génesis 4, 1 al 5. ¿Quién me hace el favor de leerlo, por favor? Del 1 al 5. Amén. Amén. Génesis 4 del 1 al 5. Sí. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a un hermano, Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén. Conocemos el resto de esta historia, cómo Caín asesina a su hermano Abel. Y esta historia, hermano, aunque parece muy sencilla de principio, pareciera que, ok, bueno, pues lo que hay que aprender ahí es que, pues, a lo mejor, no sé, no hay que ser envidiosos o qué sé yo. Pero este pasaje está lleno de aplicaciones básicas para nuestra vida. Si te preguntara ahorita, ¿con quién te identificas más? O sea, ¿a quién te pareces más? ¿A Caín o a Abel? Pues, ¿a qué vamos a decir todos? No, pues Abel. ¿Sí? Aguas ahí con dulce, Rosy. Ten cuidado, no te voy a dar un garrotazo, Rosy. Ya sé. Somos muy mal agradecidos con Dios. La mayoría, yo creo que no hay nadie que sea agradecido con Dios como Dios. Pues yo creo que Dios ve el corazón, ¿verdad? Y nunca vamos a poder llegar a tener esa gratitud. Yo creo que podemos vivir en gratitud, mas nunca vamos a poder recompensar lo que Él ha hecho por nosotros. O sea, ni la vida nos alcanzaría, ni tenemos los recursos para regresarle lo que Él nos ha dado. Mas sin embargo, la gratitud es, por ejemplo, el dar las gracias es una acción, y la gratitud es una actitud, ¿sí? Por eso yo tengo una actitud de gratitud hacia Dios, donde siempre estoy tratando de agradecerle, aún sabiendo que nunca lo voy a conseguir. Y Dios lo que anda buscando es gente, corazones que tengan gratitud, aunque sabemos que no contamos ni siquiera con los recursos. ¿Con qué le podemos pagar a Dios? Nada. No hay nada, no contamos con nada. Y esta historia, hermanos, quiero que la vayamos aplicando poco a poco a nuestra vida, ¿sí? Porque esto explica mucho acerca de la salvación y del pecado. Es un contraste bien fuerte. Todos los que estamos aquí, y aún los que faltaron, ¿sí?, o somos como Caín o somos como Abel.
Hay una de dos solamente. Y toda la humanidad, cristianos y no cristianos, cristinos, cretinos y de todo, hermano, todos o somos como Caín o somos como Abel. No hay excepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de aquí parte toda la gran diferencia que existe en la humanidad entera. Aquí es donde parte. Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y de Eva, ¿sí? Concebidos ya en pecado fuera del huerto del Edén. Y o nos vamos a parecer a uno o nos vamos a parecer al otro. Está metiendo ruido, no sé qué sea. A ver si se... Teclado. Les decía, conforme vayamos estudiando esto, tenemos que ir identificando si algún área de nuestra vida se parece más a Caín o a Abel. Todos quisiéramos así como que ser como Abel, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Pero realmente, ¿cómo está y cómo es nuestra vida? En el capítulo 4 aprendemos sobre ambos. Ellos son dos tipos de hombres, los dos tipos de hombres que viven en la tierra. Solamente hay de dos, hermanos, ¿sí? En toda la humanidad, desde niños hasta adultos, o una de dos, o es como Caín o es como Abel. No hay más, hermanos. No que términos medios, no hay nada. Que religión aquí, que religión allá, no. O como Caín o como Abel. Vamos a ver cómo eran ellos. Veamos algunas semejanzas, ¿sí? Algo que tenían en común es que ambos eran hijos de padres caídos, es decir, padres pecaminosos, tenían errores. Ambos nacieron fuera del huerto del Edén, después de la caída del hombre, de la humanidad, por el pecado. Después de que Dios pronunciara una maldición, ¿sí? Sobre la tierra, sobre muchas cosas. Después de que sus padres fueran expulsados del huerto, ¿sí? De tal manera o a tal grado que el apóstol Pablo, se lo voy a leer solamente para irnos rápido, dice ahí en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que todos somos pecadores. Ese es un hecho. Caín y Abel tenían algo en común, eran pecadores. Nacieron siendo pecadores igual que tú y que yo. Así que ambos nacieron en pecado y por naturaleza dice la palabra que eran hijos de ira. ¿Cuántos saben lo que es la ira, hermano? Una cosa es el enojo y otra cosa muy distinta es la ira, ¿sí? La ira es, ok, bueno, me enojé yo. Primero vamos a ver qué es el enojo. El enojo es, sucedió algo y me molestó, estoy enojado, ok. ¿Cómo me molestó que hicieran esto? ¿Cómo me molestó que pasara esto? ¿Cómo me molestó que...? Eso es un enojo, ¿sí? Pero ¿cómo es la ira? ¿Cómo es la ira? ¿Alguien tiene una idea? Creo que lo hemos platicado aquí. Es ir más allá cuando te haces una acción para desquitarte. Exacto. La ira es como una explosión. ¿Han visto eso cuando sale en la tele la bomba atómica? Que se ve el hongo así. Y que se hace. Hagan de cuenta que la ira es así, ¿sí? Como que te van echando piedritas al buche, ¿verdad? Ya no te buche piedritas como dicen, ¿sí? Y te van echando, y luego de repente hay una explosión iracunda, o sea, de ira. ¿Y qué sucede cuando pasa eso, hermano? Lo primero que tengamos a la mano, ¿sí? Si le puedes dar, si no andas descalzo, ¿verdad? Y le puedes dar patadas al refri, le das patadas al refri. Se te poncha la llanta del carro. Yo he visto, hermanos, que se bajan, mira, y agarran a patadas a la llanta del carro, ¿sí? O se les descompuso y luego van al cofre del carro.
¿Sí? O se enojan con los hijos y están viendo ahí, ¿sí? Se transforman la escoba, la chancla voladora todavía está dentro del enojo. Pero ¿qué? Un sartén, un adorno de algo, una piedra, qué sé yo, y como tipo Hulk. Cuchillos, vuelan ahí, ¿sí? Y Misael nomás acá como el de Matrix, ¿no? Ahí con la chancla, ¿no? Dando vueltas aquí. ¿Sí? La ira es algo que no podemos controlar, hermanos, y que luego de que pasamos por eso, por el tiempo de ira, por ese lapso, se queda uno asustado y dice uno, ¿qué hice? Ay, o sea, ni yo me imaginaba. ¿Verdad que saben de lo que estoy hablando, no? Okay. Bueno, dice la palabra de Dios que el pecado nos convierte a nosotros en hijos de ira. Dice en Efesios 2:3. Léalo en su casa, apúntelo. Efesios 2:3. ¿Sí? Dice que por naturaleza hijos de ira. Imagínate, así eran Caín y Abel. Ahora, ¿entiendes por qué Caín mató a Abel? No solamente se enojó. ¿Qué sucedió? Era un hijo de ira. Él fue, y fue tanto su coraje que tal vez sin pensarlo agarró algo y comenzó a matar, a agredir a Abel. Bueno, hasta aquí sin contestar. ¿Cómo la llevas? ¿Para dónde se inclina más la balanza? ¿Con Abel o con Caín? ¿Cómo vamos? Tú velo ahí pensando. Ya sobrepasó acá. Ya. ¡Ting! Ya. Se sobrecalentó el lado de. Romanos 8:7, acompáñame. Romanos 8:7. Acuérdate, los dos tenían este tipo de cosas y de reacciones, hermano. No nomás Caín, Abel también. Abel también era hijo de ira. No nomás Caín. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuánto batallamos con nuestra carne, hermanos? Es que no puedo. Es que lo he intentado y no puedo. Ese pecado, esa acción, ese pensar, ese actuar, qué sé yo. Y que dices, es que por más que trato, por más que oro, por más que ayuno, por más que voy a la iglesia y no puedo. Eso, sí, es consecuencia del pecado. Ahora, entendamos, ambos, Caín y Abel, fueron formados en iniquidad, concebidos en pecado, y ambos necesitaban la salvación de Dios en Cristo Jesús. Ambos crecieron en el mismo ambiente. ¿Ha escuchado eso de que no, es que, no sé, yo soy así porque, pues mi mamá nunca me quiso. Es que yo soy así porque, ¿por qué mataste a fulano? No, porque yo no era el favorito de mis papás. Mi papá era un borracho. ¿Cuánto hemos oído esto, hermanos? Y le echamos la culpa a los padres. Caín y Abel tuvieron los mismos papás. Mas sin embargo, eso no justifica, ¿sí?, las acciones de Caín. ¿O sí? Porque es muy fácil para uno y es muy cómodo, y tal vez lo hemos hecho. Y si no lo has hecho, a lo mejor has escuchado a alguien. No, es que yo he sufrido mucho. ¿Por qué? No, es que a mí mi mamá no me quería, a mí mi papá me golpeaba mucho. Es que no. Y decimos muchas cosas, pero la realidad es que, hermanos, una cosa son nuestros padres
y otra cosa somos tú y yo y las decisiones que tomamos y los actos que cometemos. ¿Cierto o no? Tú y yo somos los únicos responsables de nuestros propios actos. No, es que lo hice porque mi mamá, porque mi papá, porque mi hermano, porque mi abuelito, porque Peña Nieto, porque Trump. No. Somos los únicos responsables. Yo soy el único responsable de lo que hago o no hago. ¿Sí? Caín fue responsable de lo que hizo, no Abel. Es más, ni siquiera Dios fue responsable de que no haya visto con agrado la ofrenda de Caín. Ahorita vamos a ver por qué. No, es que ¿para qué ve bien Dios si ya sabe cómo soy? ¿Para qué ve bien la de Abel? ¿Y por qué no vio bien mi ofrenda que le di? Si ya sabe cómo soy Dios, ¿para qué le busca? ¿A poco no nos ponemos a veces así, hermanos? ¿Sí? Es que yo soy así. Pues cambia. No, es que así me hizo Dios. No le eches la culpa a Dios. Así te hiciste tú, así me hice yo. Porque traemos cosas, hermanos, de esa naturaleza pecaminosa que no hemos llevado a la cruz del Señor Jesucristo. Ellos crecieron en el mismo ambiente, en el mismo hogar, con los mismos padres, ¿sí? Tuvieron el mismo trasfondo cultural, ellos tuvieron la misma herencia genética, tuvieron lo mismo, hermanos, el mismo ambiente. No hubo diferencias entre ellos. Ellos tuvieron la misma herencia y el mismo ambiente. Entonces podríamos decir que crecieron en igualdad de circunstancias, pero ¿por qué uno, ¿sí?, no hizo lo malo y el otro sí hizo lo malo? Caín y Abel eran exactamente iguales en dos maneras. Número uno, los dos eran pecadores, ¿sí? Y número dos, ambos tuvieron el mismo crecimiento, la misma heredad, el mismo ambiente. Es importante, hermano, que yo diga esto, porque la psicología dice que tú haces algo y no es por culpa tuya, sino por el ambiente que te rodea. ¿Sí? Si, no sé, si tú eres peleonero, no es tu culpa, sino es culpa de que a lo mejor en tu casa hay violencia. Y si obviamente influencia algo esto, mas no lo justifica delante de Dios. ¿Sí? Es que yo asesiné a alguien. Es que tú estás enfermo de esto. Es que yo soy borracho. Es que tu papá. Es que el ambiente. Y la psicología nos enseña que nosotros somos el resultado de las cosas que nos rodean. Entonces, la psicología nos quita toda la responsabilidad de nuestros actos. ¿Delante de Dios valdrá eso, hermano? No. Tú y yo somos responsables de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Incluso hasta, no sé, si un chamaco o chamaca por ahí sale homosexual, es que un gene que traía ahí, ¿sí? Un gene, y por culpa de ese gene salió así. Ahora saben que se puede checar hasta si tiene tendencias a ser ladrón la persona o asesino, ¿sí? Al estudiar el ADN y no sé qué tantos churros están sacando ahí, hermanos. Esas son cosas del alma, eso no puede venir solamente. El pecado viene por default. Todos traemos en nuestra carne la intención de matar, de robar, de mentir. Igual, hermano. Está en nosotros la decisión, ¿sí?, de que tomemos. Así que nadie es más asesino o trae ese instinto asesino más que otro. Ni uno lo trae más que otro. No, que aquel asesinó a 40. Lo trae de la misma manera que tú y que yo. ¿Por qué? Porque se llama pecado. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, hermanos. Ahora, en la Escritura aprendemos que ellos eran pecadores por naturaleza,
y que ninguno de ellos podía complacer a Dios siendo pecador. Y ni tú ni yo podemos complacer a Dios siendo pecador. Así que vemos que Caín y Abel eran exactamente iguales, hablando naturalmente, al crecer de la misma manera. Y este pasaje muestra que crecieron igual. Entonces ya vimos unas semejanzas. Vamos a ver ahora en qué eran diferentes. La diferencia es bastante simple. Es muy sencilla esta diferencia. Ahí te va. Caín era un hombre inconverso. Y Abel, claramente vemos que era un hombre convertido, que tenía temor de Dios. Caín no tenía temor de Dios, era inconverso. Abel tenía temor de Dios. Hay un evangelista inglés del siglo antepasado que dijo esta expresión y me gustó. Ahí les va, dice, estas son las palabras de se llama Arthur W. Pink, es un evangelista inglés. Dice, él dijo, Caín y Abel son los representantes de las dos grandes categorías de gente. Ellos son respectivamente el tipo de los perdidos y los salvos, de los que son justos según su propia justicia, o sea, según ellos son justos, y de los de espíritu arrepentido, del cristiano profesante, o sea, de aquel que dice que es cristiano nada más, que profesa ser cristiano pero que no lo es nada más un cristiano formal, y el que sí realmente es cristiano y vive como tal, de una manera genuina. Y aquí está claramente Caín y Abel. Hay Caínes afuera, hermanos, que no han querido nada con Dios. Siguen viviendo como ellos quieren y como ellos creen. Profesan su propio credo. Hay Caínes dentro de las iglesias también, hermanos, que dicen que son cristianos, mas sin embargo sus actitudes y en su corazón no lo demuestran. Caín, hermanos, ¿sí? Negó su condición arruinada y caída. Y cuando vino a Dios a ofrecerle sacrificio, no vino a ofrecerle un sacrificio conforme Dios lo quería, sino que Caín ofreció su sacrificio como Caín quería ofrecérselo a Dios. Es decir, Caín no le dio a Dios lo que Dios pidió. Caín le dio a Dios lo que Caín quiso. ¿Me estoy explicando? Y así están las iglesias, hermanos. Así está de gente. Es que yo le doy a Dios lo que yo puedo, lo que yo quiero, como yo quiero y cuando a mí me da la gana. ¿Sí? Pero Dios sabe que mi corazón y Dios y nos justificamos con muchas cosas. ¿Sí? Él expresó a su manera lo que él consideraba que Dios se merecía. Y eso fue lo que Dios no aceptó, porque Dios vio el corazón. Caín no hizo las cosas a la manera de Dios. Mas sin embargo, Abel se acercó a través de un sacrificio de sangre. Abel reconoció que era pecador, creyó lo que Dios dijo, expresó su fe en un sustituto sacrificio. Es decir, sacrificó algo para que lo sustituyera a él y sus pecados y poder sacrificarlo ante Dios, hermanos. De esa manera es que Abel fue visto como un hombre justo delante de Dios, porque Abel hizo las cosas a la manera de Dios y no a su propia manera.
De esta manera es que ellos fueron diferentes. La ofrenda de Abel fue aceptada porque fue hecha obedientemente en todo aspecto. El punto de vista de él parece que es la obediencia, que es la clave para que Dios acepte un sacrificio. La palabra de Dios dice que Él no demanda sacrificios, que Él prefiere la obediencia. Que seamos obedientes a Él, que hagamos las cosas a la manera de Él, hermano. La obediencia, hermanos, es importante porque ser obediente implica creerle a Dios. Alguien que no tiene fe es alguien que no es obediente a Dios. ¿Por qué? Dios lo tiene como algo nada más ahí, como que sí, como tiene a todos los demás. ¿Ha conocido gente que piensa que todos los demás son unos tontos? ¿Que nomás él o ella son los buenos? ¿Verdad que sí? Y tú lo ves y ¿cómo te cae? ¿Sabe cómo se le llama a esa gente? Se le llama de dos maneras. Lo primero es, hay altivez en su corazón. ¿Y sabe cómo ve Dios a los altivos? Mándamelo, pero allá, lo altivo, lejos allá. Y número dos, se les conoce como necios. Una persona necia es aquella que dice, todos están mal, menos yo. Y van a ver, el tiempo lo va a demostrar. Y se ponen en una actitud, ¿no? De que, ay, ¿tú qué sabes, hombre? ¿Qué me vienes a platicar a mí? Eso es una persona necia. La gente, hermano, como Caín, aún hasta a Dios, lo ven como algo, y mucho más las cosas de Dios. Ay, sí, hombre, sí. Oye, es que la Biblia, sí, hombre, ya sé lo que me vas a decir. Ya sé todo. Son necios y hay altivez en el corazón, hermano. Caín tenía este grave problema. Él fue con Dios, y válgame la expresión, y que muchas veces nosotros hemos caído en eso. Queremos verle la cara a Dios. Caín llegó y quiso verle la cara a Dios. Mira, Dios, aquí está, mira, aquí está una manzanita, una papaya, tu meloncito, hasta te lo puse ahí. ¿Sí? Mira este trigo, y qué acomodadito está. Wow, no, hombre, Dios, mira, te cuajaste, Señor. Qué bárbaro. ¿Quién te da esto, ¿Quién lo quiere? A Dios, hermano, no le podemos ver la cara por más cosas que hagamos. Si Dios no nos pide que le llevemos legumbres y fruto y todo eso, y pide que le llevemos sacrificio vivo, llévele sacrificio vivo, porque por más que te cuesten las legumbres y más bonitas que estén, va a rechazar lo que tú le sacrifiques. Va a rechazar tus acciones, va a rechazar tu vida, hermano, porque Él sabe que la intención del corazón no es agradarle a Él, sino nomás es cumplir para poder obtener algo que a veces queremos. Qué duro es esto. Abel, porque tenía fe, obedeció y ofreció a Dios el más excelente sacrificio, lo que él estaba pidiendo, lo que Dios estaba pidiendo. ¿Sí? Ofreció un mejor sacrificio que Caín. Por eso la ofrenda de Abel sí fue aceptada y la de Caín no. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6, apúntenlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo andamos de fe, hermanos? Si andamos de fe, si tenemos fe, vamos a obedecer. Si no obedecemos y decimos que tenemos fe, mentira. Porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta. O sea, mentira. No existe fe.
Pero para obrar, para actuar en Dios se necesita fe, porque muchas de las ocasiones el Señor nos pide que le obedezcamos en cosas que van en contra de lo que nosotros pensamos y creemos y sentimos. ¿Sí? Platicábamos hace algún tiempo y nos platicaba alguien y decía, oh, una vez yo andaba por allá en el seguro, no sé dónde, en el centro, y traía 20 pesos. Y que yo iba caminando y luego de repente vi a alguien y el Señor me dijo, dale los 20 pesos. Y yo, ¡ay! Dijo la hermana, ¿cómo que dale los 20 pesos? Sí, dale los 20 pesos a esta persona. Ay, Señor, pero tú sabes que es lo único que trae, pues, Señor. Y dale los 20 pesos. Todavía caminó una cuadra, pues se regresó. ¿Y qué crees que hizo? Pues dio los 20 pesos. No es fácil caminar en fe, hermano. Si tienes fe y dices, bueno, Señor, pues estos 20 pesos era todo lo que traía para comprar ahorita el litro de leche, ¿sí? O el dogo, 2 dogos de 10 de ahí del centro. ¿Todavía están a 10? 11. No, si hay de 10 todavía. Si le buscas, si hay de 10. Ya no hay. Sí, sin tocino, sencillo. Es puro Winnie, hombre, si quieren. Todo bien, muy bien. Ya no hay. Bueno, uno. Con papas. ¿Tampoco? Ay, pues ¿dónde los compran ustedes? ¿Dónde vas a comer nosotros? Allá en la colonia. Te dan 3 papas, pero cuestan 20. ¿De qué será el Winnie, verdad? Ay, Señor. No, ya a lo mejor ni me digas. Vale 37 con papas y 7. Winnie extra o grande vale 40. Sí. Bueno, regresémonos con los 20 pesos. ¿Qué cuesta 20? Ya nada, ¿verdad? La soda. Un taco. Ni la soda, ¿verdad? Ay, Señor. Hay uno de 3. Ah, De papa. de papa, ¿eh? Bueno, tenías 20, pides un peso y te comes 3 de papa. Ya, nos quitamos de bronca. ¿Sí? Ya, para no andarnos peleando. Entonces, dices, oye, pero es lo único que traigo Pero el Señor te dice que se los des. Si tienes fe y confías en Dios, vas a obedecer. Pero si no tienes fe, no lo vas a hacer. ¿Y qué va? Hasta vas a decir, mentira el diablo cochino, me quería quitar 20 pesos. ¿Verdad? ¿Se fija cómo la fe va unida y ligada a la obediencia? Por eso cuando digo que Abel tenía fe, ¿sí? Lo digo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque obedeció. ¿Sí? Abel obedeció. Caín, por eso digo que era un inconverso, porque no tenía fe, por cuanto no obedeció, hermanos. Esto es algo delicado. ¿Sí? Miren, ¿por qué digo que era necesario que hubiera un derramamiento de sangre? Que Abel tenía fe y que sabía que era pecador, y que al presentar su sacrificio de esa ovejita y derramar sangre, iba a ser redimido, iba a ser su holocausto agradable delante de Dios. Le voy a explicar por qué. Número 1, primero, ¿sí? Porque para que un pecador, hermano, culpable pueda acercarse a un Dios santo, necesitaba una cubierta adecuada. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron?
¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva para tratar de ocultar su pecado? Y cuando estaban escondidos, ¿qué hicieron? ¿Con qué? Con hojas de higuera. Qué inteligentes. ¿Ha agarrado las hojas de higuera? Pican bien feo. Imagínate cómo andaban los pobres. Todos rosados. Ay, no. Definitivamente el pecado acabó con ellos hasta en su inteligencia, yo creo, ¿no? Había tantas hojas, se agarraron de higuera. Pero bueno, ellos trataron de hacer por sus propias manos y por su propio esfuerzo, ¿sí?, el cubrirse, y por eso tejieron esos delantales de hojas, ¿sí?, de higuera que hicieron con sus propias manos, pero no fueron aceptadas delante de Dios. No lograron cubrir su pecado con eso. Tercero, y aquí es algo importante, Dios, hermanos, Dios mismo es el que tiene que proveer esa cobertura del pecado. Dios es el único que puede cubrir el pecado del hombre. Cuarto, por eso la cubierta o la cobertura de ese pecado, ¿sí?, se podía obtener solamente mediante la muerte. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Entonces, alguien pecó, solamente a través de la muerte podía ser cubierto ese pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Así que, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Con qué cubrió a Adán y a Eva? ¿Qué les hizo? Sí, exactamente, los cubrió con pieles de animalito. Entonces Dios tuvo que haber derramamiento de sangre para poder que fuera cubierto el pecado. Que eso ya era una profecía de lo que iba a suceder con Cristo Jesús. Por eso fue necesario que Cristo derramara su sangre para que fueran cubiertos nuestros pecados hasta el día de hoy. Era una profecía, era algo que ya se veía venir. Ya lo había dicho el Padre, se lo había dicho a Eva, se lo había dicho a Adán y hasta la serpiente. ¿Sí? Le había dicho que de su descendencia iba a venir el Señor Jesucristo. Iba a venir alguien que iba a redimir, iba a venir a rescatar aquello que se había perdido, y hablaba de la humanidad. Por eso Abel conocía el significado y la importancia que tenía el derramar sangre, el hacer un sacrificio y presentarlo delante de Dios. Y Caín también lo sabía, pero no quiso hacer lo que tenía que hacer conforme a la voluntad de Dios. Él prefirió hacer las cosas a su manera. ¿Ha escuchado a alguien decir, yo busco a Dios a mi manera? Pues ahí lo van a hallar. Porque solamente hay una manera de buscar a Dios, y es conforme viene en su palabra. Ay, es que todos, mira, yo lo busco a Dios, todos los caminos nos llevan a Dios. Mentiras, dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesús. Solamente hay un camino. Caín trató de tomar otro camino y dijo, a ver, no, yo no voy a hacer a mi manera, voy a buscar lo más bonito y se lo voy a dar. Vámonos, órale. Él quiso, hermanos, hacer su propia voluntad. La misericordia de Dios, hermanos, solamente se manifiesta. La misericordia se manifiesta a todos, ¿sí? Ahí está la misericordia. Pero solamente la disfrutamos aquellos pecadores que hemos reconocido que necesitamos que la sangre de Cristo sea la que cubra nuestros pecados, y que le entregamos nuestra vida, y que decidimos confiar en Él, y que decidimos obedecerle a Él,
y que queremos hacer las cosas ya no como nosotros pensamos, sino como Él ordena que las hagamos, hermanos. Eso, hermano, es la gran diferencia entre Caín y Abel. Si un cristiano quiere seguir viviendo en ciertas áreas de su vida como Caín, dándole gusto a su carne, sí, soy cristiano, gloria a Dios, sí, pero yo sigo haciendo las cosas a mi manera, ¿cuál va a ser la consecuencia? La muerte. Y la muerte a veces física, porque se mueren antes de tiempo, y la muerte eterna, espiritual, es decir, el infierno. ¿Por qué? Porque queremos continuar haciendo las cosas a nuestra manera. Esto, hermanos, es algo con lo que batallamos y batallaremos toda nuestra vida. No hay un solo cristiano, ¿sí?, que no batalle con obedecer a Dios. No hay uno solo que cuando Dios viene y te dice, haz esto y haz aquello, tu carne o mi carne no pegue el brinco y diga, ¿por qué yo? ¿O por qué esto? ¿Por qué no mejor aquello, Señor? ¿Por qué no mejor te consigo lo mejor de la fruta que tengo y vengo y te la presento? Y a veces hacemos eso. Dios te dice, haz esto, haz aquello. Y Dios es bien específico y no me lo van a poder negar, hermano. ¿Sí? Yo sé que de los que estamos aquí, a muchos Dios nos ha dado órdenes específicas, y hace 1 o 2 domingos hablamos de esto. Y como es algo que no nos gusta, tratamos de compensarlo con otra cosa. O sea, no estoy haciendo aquello, Dios, pero sí estoy haciendo esto. Tú me presentas tus manzanas y tus peras y guayabas y lo que tú quieras. ¿Sí? Dios no te lo va a recibir. Señor, pero si fui, prediqué allá, hasta puse en riesgo mi vida. Sí, pero yo no te pedí eso. Yo te pedí esto. No, pero lo mío es mejor, Señor. Sí, pero yo no te lo pedí. ¿Cuántas cosas, hermanos, a veces hacemos con esa actitud? ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, hermano, Dios viene y le pega a nuestro orgullo. ¿Y cómo cala? ¿Y cómo calienta cuando Dios viene y nos hace así? Mira, ándale, chiquito, vamos a ver cómo andas de altivo. Y viene el Señor y nos echa limoncito y sal ahí, y pegamos el brinco. Y he conocido gente que hasta se ha enojado con Dios. Hágame el favor, ¿se ha enojado con Dios? Es más ridículo. He conocido gente que ha perdonado a Dios. ¿En serio? Dios, mira, vamos a hacer las paces. Te perdono, Dios, porque me quitaste a mi papá. Te perdono, Dios, porque todo lo que sufrí. Te perdono. Ay. Te perdono. A mí me tocó lo perdono porque me quitó un carro. ¿El carro? No. Hermanos, estamos rodeados de esa gente, pero ¿cabrá la posibilidad de que haya un pequeño Caincillo en nuestro corazón, hermano? Para que se haga bonito, ¿verdad? O Cainzote. Todos, hermanos, nos enfrentamos con las decisiones. Y Dios nos pide que le ofrezcamos un sacrificio. Y estamos parados ahí y tenemos los dos caminos, el de Abel o el de Caín. ¿Hacia dónde, hermanos? ¿Obedecemos? ¿O hacemos como que hacemos las cosas de Dios? Y podemos presentarlo, pero a final de cuentas, ¿sabes qué va a pasar? Nos va a ir mal. Porque Dios no va a recibir esa ofrenda. Eso que puedes estar haciendo, pues mira, puedes estar haciendo lo que gustes. Sí, predicando allá en los camiones, yendo a la cárcel, o qué sé yo.
lo que se te ocurra así muy grande, ¿no? Muy, llenando un estadio y predicándole ahí a 40,000 gentes. Muy espectacular tal vez. Sí. Pero si Dios no te pidió eso y no estás haciendo lo que Dios te pidió como Abel, por más espectacular que sea, por más grande y bonito que se vea, a la hora que venga Dios, ¿sí?, y vea tu sacrificio, porque era un sacrificio, ¿sí? Caín no le dio de lo más feo que había. Caín era labrador, o sea, era agricultor, y él llevó lo mejor que tenía, lo más bonito, debe haber acomodado, tal vez hasta se veía más grande, no sé, la Biblia no lo dice, pero pues si era fruta, oye, y tienes ahí, no sé, llevas y 5 sandías y qué sé yo, de todo ahí, grandotote, y a lo mejor Abel estaba ahí en un cachito, con unas piedritas donde hizo el altar, y pues ahí con la lumbrita, y se veía a lo mejor muy chinchita y hasta medio feo. Y Caín a lo mejor, no sé, muy hermoso, hasta adornado. ¿Han visto esas canastas que se regalan ahora, no sé, 14 de febrero, de cumpleaños, que son de fruta? ¿Sí? Ahora ya les ponen ahí un bucanas o no sé qué les ponen, ¿verdad? Pero me acuerdo que en un principio se regalaban, iban ahí con fruto muy bonito. Bueno, yo me imagino algo, pero mucho más grande que eso, con Caín. Y a lo mejor era muy bonito en el pensamiento de Caín. Ya debe haber dicho, me lucí, mira nomás lo que a ver, guarda, ¿no? Ahorita que venga Dios, no, te vas a acabar. Y cuando llegó Dios, dijo, sí, nomás que yo no te pedí esto. Yo nomás te pedí aquello y no lo quisiste hacer. Porque a mí no me interesa esto, a mí me interesa la obediencia. Adán y Eva tuvieron estos primeros 2 hijos ya en pecado, y ambos hijos tomaron caminos distintos. Algunos ya, de los que somos aquí, que tenemos hermanos ya mayores, podemos recordar cuando éramos niños y hacíamos y comíamos lo mismo, ¿sí? En la casa solamente había un baño y ahí estaban todos, ándale, vamos a salir, y había 2 camas y en la cama te acostaban 3 o 4, todos en un cuarto, o sea, todo era igual, todo era parejo. Pero comienzan a pasar los años, hermanos, y empezamos a tomar decisiones distintas. Y ahorita tu vida, a pesar de que durante una etapa fue igual que la de tus hermanos y todo era igual, comían lo mismo, vestían lo mismo, el mayor le iba pasando la ropa al que seguía, ¿verdad? ¿Sí? Todo igual. Ahorita tu vida es muy distinta a la de tus hermanos, ¿sí o no? ¿Tomaron decisiones? Tomamos decisiones. Mi vida es muy distinta a la de mis 2 hermanos que tengo. Bueno, tengo 4, 2 completos y 2 medios, hermanos. Y cada quien tiene su decisión, su vida, su mundo. Pensamos de manera distinta. Hemos sufrido consecuencias o beneficios muy distintos, muy diferentes, porque hemos tomado decisiones distintas totalmente. No, a mí me ha ido bien en algunos aspectos, mejor que a ellos. A mí me ha ido mal en algunos aspectos y a ellos les ha ido bien, porque he tomado decisiones. Ahorita aquí hay niños, hay adolescentes, ¿sí? Y tal vez todavía siguen viniendo aquí y están en esa época. Todavía no se han definido ni como Caín ni como Abel. Pero ¿cuántos de ustedes van a ser como Abel? ¿Y cuántos van a ser como Caín? Y no importa los papás. Si los papás dan el ejemplo, enseñan lo mismo, Caín y Abel fueron enseñados igual.
pero cada uno tomó su decisión. Y ustedes van a tomar sus propias decisiones. Y van a decidir o ser como Caín, es decir, hacer las cosas a su manera o hacerlas a la manera de Dios. Qué doloroso ha de haber sido para Adán y Eva ver el resultado, ver en qué se había convertido Caín y lo que le hizo a su hermano Abel. ¿Cómo creen que se habían sentido los padres? ¿Cuántos padres hay aquí? Ya estuve con los hijos. ¿Cuántos padres hay aquí que tal vez ya tienen hijos, pues a lo mejor no grandes, pero ya medianos, y ves en lo que se están convirtiendo? Y puedes decir, ay, Señor, ayúdales. Y oramos como papás, como por nuestros hijos. Ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija, Señor. Pero después de un tiempo, ves a tu hijo o a tu hija convertida en Caín o en Abel. Solamente hay de dos, o Caín o Abel. ¿Qué es la decisión que tú quieres tomar? Judas 11 dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Qué camino decides tomar? Adolescentes, jóvenes, hermanos, hermanas, ¿qué camino queremos tomar? ¿El de Caín o el de Abel? No hay más. No hay más. O vivimos a la manera de Dios, o vivimos a nuestra manera. Nada más que las consecuencias van a ser exactamente las mismas. Ay de ellos, ay de ti, si decides seguir el camino de Caín. Caín fue maldito. A veces no importa qué tan cuidadosamente los padres críen a sus hijos en la fe cristiana. Llega una hora cuando aquellos que no vienen a Jesús se van en el camino de Caín. Y yo lo he visto infinidad de veces. Por aquí han corrido niños, hermanos, bebés. Es más, hemos tenido la noticia de que, ay, la hermana fulanita está embarazada. Ay, gloria a Dios. Sí, gloria al Señor. Y luego ya nace el chamaco, la chamaca. Y luego ahí viene. Y luego de repente ya andan corriendo ahí. Y luego ya están allá en la clase. Crecen, se convierten en adolescentes, en jóvenes. ¿Sí? Y de repente, al pasar los años, siguieron el camino de Caín. ¿Sabe cuántos he visto yo así? Decenas, hermanos, aquí en esta iglesia. Decenas. Podría decirles nombres y nombres y nombres y nombres. ¿Por qué? Porque hubo un momento en que, aunque fueron enseñados en la fe cristiana, ese niño, ese joven, ese adolescente, ese adulto decidió seguir el camino de Caín. Algunos de ellos ya están muertos, otros están enfermos, ¿sí? Otros viven una vida en desgracia total. Hace 4 o 5 días, ya saben que, feliz año nuevo, me escribe ahí un amigo que también era compañero de música cuando aprendimos juntos a tocar guitarra, aprendimos juntos a tocar bajo,
y éramos los que tocábamos en el culto de jóvenes, él su guitarra y yo la mía, y los dos tocábamos y para allá, que un culto de una misión y ahí vamos para allá. ¿Sí? Tomó una decisión, fue a Estados Unidos. ¿Sabe dónde terminó tocando? En bares y cantinas. Y hace unos años, supe que hasta se divorció. Y hace unos meses se contacta conmigo y me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Digo, bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? No. Dice, mi esposa me dejó, tengo a mis hijos, man. Su papá era diácono en la iglesia. Su mamá era cristiana. El hermano menor, fíjate, el hermano menor de él era el presidente de adolescentes cuando yo era adolescente. El hermano menor de él, o sea, me tocó verlo predicar al chamaco. Él era más grande que yo, no sé, 3, 4 años. Sí. Me tocó verlo en cultos de confraternidad donde se juntaban 4 o 5 iglesias y él dirigía y él predicaba. Sí. Y él era el presidente de los adolescentes. Se llama Samuel. ¿Sabe cómo se llama ahorita? Salma. Es un transgénero. Estaba ahí y de repente, ya saben, ¿no? En Facebook, checando, porque yo ni lo uso, pero esa vez me llamó la atención porque en el de Daniel, ahí está agregado. Y voy viendo ahí un rostro que se me hace conocido de una señora y yo, ¿y qué me meto? Salma, y yo, me voy y dije, sí, es él. Decidió tomar el camino de Caín, hermanos, habiendo conocido la palabra de Dios. Todos los hijos de esta pareja están en el mundo. Los que no son drogadictos son alcohólicos y hasta homosexuales. Y crecimos en la misma iglesia. Padres, papás, sean buen ejemplo a sus hijos y enseñen en la palabra y estórbenles en sus pecados. Aquí no se vale de que, ay, pues yo estoy orando por él o por ella. Y pues si no quiere entender ni modo, ahí se la echa. Estórbales en sus pecados. Tu hijo o tu hija está pecando, estórbales. Párateles ahí. Si tu hijo tiene 50 años y afuera están los sicarios hablándole por su nombre y diciendo, sal, a ver si eres muy valiente, mamá, ¿por qué no te vas a ir a parar enfrente de la puerta para que no se salga? ¿O poco vas a decir, tú sabes, ahí te la echo, yo estoy orando por ti? ¿Verdad que no? Eso se llama pereza espiritual, papá. No nos gusta batallar. Pero si tú ves que tu hijo está haciendo un pecado, ¿sí?, que anda en compañías que no debe de andar, que anda en lugares donde no debe de estar, ¿por qué ahí sí decimos, ay, yo estoy orando para que Dios trate con su vida? No, estórbales, párteles en la puerta de la misma manera. Nomás que como papás, hermanos, no nos gusta batallar con los hijos. ¿Para qué los tenías? O tendremos que hacerle como dijo aquel pastor y que fue verídico. Hay una iglesia donde al final las damas hacían talentos y visitaban y hacían varias cosas, y de repente las damas dejaron de hacer eso, ¿sí? Y el pastor dijo, hermanas, por varios domingos las hemos estado animando a que no desistan de servir a Dios en lo que Dios les ha llamado, lo que Dios les ha puesto a hacer. Y las damas nomás así, pues así como que ¿sí? Se llama la pelotita unas a otras, y es que fulanita, y bla, bla, bla. El pastor les dijo un día, ¿saben qué? Vengan por favor todas las mujeres. No vayan a pasar ahorita, les dijo el pastor eso. Y venían todas las mujeres y están todas las damas.
Y les dijo el pastor, a ver, ¿por qué no están haciendo lo que tienen que hacer? Y empezaron entre ellas a cuchillarse. No, es que el pastor no sabe cómo me traigo yo con mis hijos. Llegan ellos, tengo que hacerles de comer. No, es que yo tengo mi primera responsabilidad, que son mis hijos. Y mis hijos acá, y empezaron ahí. Y el pastor estaba escuchando. Y llegó el pastor y ahí le dijo: muy bien, hermanos, miren, hermanos, ustedes saben cuál es el motivo que les impide, ¿sí?, servir a Dios como deben de ser. ¿Saben qué? Ahorita voy a hacer una oración por ustedes y voy a orar para que Dios quite de sus vidas y se lleve lo que les está estorbando. Y todos pegaron los ojotes y dijeron: ¿quieren que oremos? Y todos: no. Ándale. ¿Les estorban algo? No, nada. Hermanos, a veces los pretextos que ponemos, hermanos, son tan ridículos. Y son pretextos nomás para irnos por el camino de Caín, para hacer las cosas, porque no nos gusta batallar. Sí, nuestros hijos van a tomar su decisión, pero que no quede por ti, por mí, papá, mamá. Que no quede por nosotros. Dos cosas importantes, padre, mamá. No importa si tu esposa o tu esposo es cristiano o no, eso no tiene nada que ver. Tú tienes el respaldo del Espíritu Santo. Ay, pero es que mi viejo no es cristiano, por eso mi hijo salió. No eches la culpa. Tienes la responsabilidad y la autoridad en Cristo para enseñarle la palabra de Dios. Así que, número uno, padres, apréndanse esto. Enséñale la palabra de Dios a tu hijo, a tu hija. Enséñale la palabra de Dios, a amar a Dios y a su palabra. Y número dos, sé buen ejemplo para ellos. No les enseñes una cosa y hagas otra. Si aún sobre de eso tu hijo o tu hija toma el camino de Caín, a ti no te va a ser requerida la sangre de ese hijo o hija que se perdió. Pero si tú no haces una de esas dos cosas, la sangre de ellos va a ser requerida y se te va a reclamar. Te va a decir Dios: te los entregué y tú ni siquiera les estorbaste para el pecado. Pero es que ya estaban grandes, pero es que ya sabían lo que hacían. ¿Y a poco, el ejemplo que te di ahorita, a poco no saben que los van a ir a matar allá afuera? Y bien que les vas a estorbar, ¿verdad? No queremos batallar, hermanos, con nuestros hijos. ¿Sabes qué? Batallemos con ellos. Batalla con tus hijos, estórbales. No dejes que tus hijos se pierdan eternamente. Enséñales la palabra de Dios. Ay, pero es que yo no sé. Pues apréndala. Ay, pero es que es bien difícil. Sí es bien difícil. Pero es que hacer lo que dice la Biblia, ay, como que... No, sí es bien difícil. Pero primero tenemos que vivirlo nosotros para que nuestros hijos vean que nosotros amamos a Dios. Qué triste escuchar de los niños y de los adolescentes y jóvenes el testimonio de los padres en casa. Nada, ¿para qué busco a Dios si mi mamá y mi papá así, ya saben? Si es en esto, si es en aquello. ¿Creen que no lo dicen papás y mamás? Sí lo dicen. Estorbemos de nosotros. Con esto termino, hermanos. ¿Qué camino quieres tomar? ¿A quién te pareces más? ¿A quién me parezco más? ¿A Caín o a Abel? ¿Qué hay más aquí adentro? No, pero mis papás, mi esposo, mi mamá, mis vecinos. No hay pretexto. Decisión tuya, decisión mía. Consecuencias que vas a sufrir tú, consecuencias que voy a sufrir yo. ¿Qué quieres decidir en esta tarde? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Yo sé que esto es una confrontación muy fuerte, hermanos, pero ¿sabes qué? Es real. Es real.
leemos muy bonito la historia del pastor que fue por la oveja perdida. Y volteamos con el pastor y decimos, ay, el pastor, ¿por qué no va por las ovejas perdidas? ¿Qué de tus ovejas perdidas? Ya fuiste. Y esas ovejas se llaman tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus primos. ¿Ya fuiste por ellos? ¿O estás esperando nada más a que alguien vaya? Tu principal iglesia, mi principal iglesia, hermano, no es la Nueva Esperanza. Mi principal iglesia son mi esposa primeramente y después mis hijos. De ellos voy a dar cuentas antes que de todos ustedes. Porque Dios me va a pedir cuentas de ellos como me va a pedir cada uno de ustedes. ¿Qué les estoy enseñando? ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Perfecto? No soy. Ni tú tampoco. Pero lo estamos intentando, hermanos. Hasta la muerte. Que te cueste la vida. ¿Qué decides hoy? ¿El camino de Caín o de Abel? Cierra tus ojos. Padre, en esta tarde, Señor, conocemos a través de tu palabra que tú viste el corazón de Abel, que tú viste que él quiso agradarte e hizo las cosas conforme tú las pedías. No hizo lo que él pensaba, no hizo lo más fácil, no hizo otra cosa dejando de hacer lo que tú habías pedido, sino que hizo, Señor, lo que tú deseabas y a ti te agradó. Hoy, Señor, cada uno de los que estamos aquí tenemos que tomar una decisión. Una decisión no cuesta trabajo. Una decisión va a ser muy placentera y sencilla, porque va a ser traer fruto y hacer lo que yo quiera, Señor, a mi manera, darte lo que yo quiera. Pero la otra decisión me va a costar. ¿Por qué? Porque voy a tener que traer un animalito que nació en mi regazo, una ovejita, un corderito que me tocó criarlo, que me tocó verlo, Señor, del cual tal vez hasta me encariñé, como fue Abel, y que voy a tener que sacrificarlo porque te amo más a ti que a eso y que a mí mismo. Y hoy, Señor, queremos tomar esa decisión. Yo sé, Padre, que en el corazón de cada uno de los que estamos aquí hay ese deseo. Te pido, Señor, que guardes, que protejas a los pequeños, a los que todavía, Señor, están siendo enseñados, a los que ya tienen ese entendimiento y conocimiento. Guárdales, Señor, de tomar el camino correcto. Líbrales del camino de Caín. Líbranos, Señor, del error. Ponemos en tus manos. Yo te pido, Señor, que dé sabiduría a cada padre y cada madre. Que vayan y que vayamos a estorbarles hasta donde se encuentren nuestros hijos. Y a decirles, Señor, lo que nada más nosotros les vamos a decir. Aunque se molesten, aunque se enojen, aunque nos dejen de hablar, Señor. Si ya son grandes, Señor, que no quede por nosotros. Si se pierden, que no sea porque nosotros no les dijimos, sino porque aunque nosotros les enseñamos, que aunque nosotros fuimos ejemplos, Señor, para ellos, y ellos hayan tomado su decisión, la sangre de ellos no caiga sobre nuestras manos. Que tengamos esas agallas, Señor, de ir a enfrentar el pecado de nuestros hijos, de nuestros padres, el pecado propio nuestro, Señor, primeramente.
Danos, Señor, esas fuerzas, esa sabiduría, Dios. Yo encomiendo tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Que vayamos con tu palabra. No a echarles en cara el pecado. No a condenarlos con tu palabra, sino a predicarles el evangelio para salvación y decirles que tú les amas, que tus brazos están abiertos, Señor, esperándoles, esperando que se arrepientan de ese pecado que están haciendo. Que vayamos a decirles que hay solución, que hay una salida de vida, que van en camino de muerte, pero que Cristo es la solución. Que tú les amas tanto, Señor, que nos enviaste a nosotros, Señor, a predicarles. Aún y aunque nos cuesten, aunque nos pongan la cara que sea, aunque parezca que no nos están escuchando, Señor, que podamos ir a encararles y decirles: aquí voy a estar y aquí me vas a tener hasta que me muera, mi hijo. Mija, aquí te voy a estar estorbando y te lo voy a estar diciendo aunque te caiga gordo. Y el día que me vayas a ver ahí en el ataúd, acuérdate de esto que te estoy diciendo. No quiero que te acuerdes de otra cosa más que de esto que te estoy diciendo. Arrepiéntete y entrégale tu vida a Jesucristo. Que trascienda tu palabra, Señor, en el corazón de cada persona, de los que estamos aquí y aún de los que no están, y vamos a ir a buscarle. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia. Y te damos gracias, Dios, por esta oportunidad de vida que tú nos das, Señor, en este día. Y a ti damos la gloria.